Pablo lleva 42 años de casado, tiene 3 hijas, 5 nietas y me decía claramente una esposa. Y gloria a Dios por eso, porque Dios nos llamó a estar con nuestra esposa, a la que Dios nos haga hasta que la muerte nos separe. Y bueno, más de 40 años sirviendo al Señor. Pastor Pablo, bienvenido nuevamente a nuestra iglesia. Esta es su iglesia, la iglesia de Cedritos, y es un privilegio tenerlo acá. Adelante entonces con el mensaje que Dios tiene para nosotros. Primero que todo, la iglesia ha vivido 2000 años y ha pasado por momentos muy difíciles y seguirá existiendo porque es la iglesia de Dios, no es nuestra iglesia, y yo creo que esta vive porque Dios la está motivando y activando y el Espíritu Santo está moviéndose ahí, y la iglesia va a ser una iglesia que va a pasar por momentos tremendos, va a tener unos desafíos como los ha tenido siempre, importantes, como nosotros personalmente vamos a responder a esto. Y eso tiene que ver mucho con lo que yo quiero compartir en esta mañana. Y yo creo que eso nos muestra que si nosotros nos atenemos a lo que yo pues a lo que yo quiero compartir con ustedes rápidamente, y si nos atenemos a esto, por lo menos a esto, pero hay mucho más que esto, pero para comenzar un diálogo, una reflexión acerca de esto, si nos atenemos a esto, yo creo que nosotros podemos ser gente que en circunstancias difíciles que se nos vienen, podemos no solamente sobrevivir, sino ser gente que cambia ambientes, que cambia comunidades, que marca la diferencia y que es colaborador en las cosas que Dios quiere hacer en estos tiempos para cumplir con la misión de Dios de hacer discípulos a todas las naciones, y gente que va a estar adorando al Rey de Reyes y Señor de Señores. En estos tiempos de este tipo de pensamiento y reflexión, yo he estado pensando mucho en diferentes hombres que han pasado por situaciones muy complicadas en su vida y que hoy nosotros los alabamos y nos beneficiamos de lo que es su vida y el legado que ellos nos dejaron. Uno es José, y ustedes, no sé, pero yo creo que muchos de ustedes me han escuchado hablar de José. Él ha sido como uno de mis mentores, pues muerto y ya en la eternidad, pero a través de los escritos en la Biblia, él siempre me ha estado como acompañando, mentoreando. Leo su historia y me desafía completamente. Otro es Nehemías. Ahora, ustedes recuerdan la historia de José en el Antiguo Testamento, golpeado por sus hermanos, falsamente acusado, ¿no es cierto? Va a la cárcel, olvidado, hablando de alguien quien podría haberse amargado. Entonces es este Josecito, pero también estaba expuesto a muchas tentaciones y situaciones complicadas en su vida. Sin embargo, llegó a ser un instrumento en las manos de Dios para salvar 2 naciones de la hambruna. El otro es Nehemías, que también es un hombre de esos que estuvo en una situación, un entorno muy complicado, muy difícil, y sin embargo escuchó la voz de Dios y llegó a ser un hombre que levantó los muros caídos de Jerusalén, y un hombre muy usado. Pero ninguno de esos quiero tratar en esta mañana. Yo quiero hablar del tercero que me está llevando a reflexionar mucho, y es Daniel. Daniel en el Antiguo Testamento. Y es un hombre que también estuvo en una situación complicada. Y yo quiero leer Daniel capítulo 1, versículo 8, Daniel 1, 8, que dice: pero Daniel se propuso, y creo que este versículo es uno de esos versículos, o es el versículo como central eje de todo el libro, o por lo menos de la historia del mismo Daniel. Pero Daniel se propuso no contaminarse con la comida y el vino del rey, así que le pidió al jefe de oficiales que no lo obligara a contaminarse. Ahora, este versículo, yo no voy a hablar de comida y qué no comer y qué comer. Yo no estoy hablando de eso, pero es que este versículo habría que leerlo en el contexto, y yo les pido que si ustedes, ahora que están encerrados y a veces no hay nada que hacer fuera de zumbiar, yo les recomiendo leer o escuchar Biblia, que eso es lo que yo estoy haciendo mucho en este año. He escuchado mucha Biblia por ahí. En mayo terminé de escuchar la Biblia
toda. Y vale la pena escuchar la Biblia. Hoy en día uno se pone ahí los cositos y empieza a escuchar Biblia. Eso es fantástico. Tiene que estar bien concentrado uno, por lo menos en mi caso, a no perder como el hilo y empezar a pensar en otras cosas. Pero es fantástico. Y la Biblia dice que la fe viene por el oír, pero el oír de la palabra de Dios. Y entonces uno escucha la Biblia. Así que escuche Biblia y mucha Biblia. Y aquí especialmente acerca de Daniel, vamos a hablar rápidamente de Daniel. Yo les recomiendo esta tarde o cuando sea, póngaselos estos, escuche toda la historia de Daniel. Eso no le va a tomar mucho tiempo. Pero a Daniel lo conocemos como un hombre que permaneció firme en medio de circunstancias muy difíciles. Si usted recuerda, en cierto momento de la historia, el gran ejército de Nabucodonosor conquistó a Israel. Muchos de los jóvenes de Jerusalén fueron deportados hacia la ciudad capital de los conquistadores, Babilonia. Y entre ellos se encontraba este joven llamado Daniel, quien en esos tiempos se dice tenía unos 14, 17 años de edad. Daniel, junto con sus amigos, porque él no fue deportado solo, ahora cautivos de los soldados babilonios, tuvieron que caminar a pie, marchar o como sea, o no creo que los hayan llevado al lomo de mula o alguna cosa así, tuvieron que caminar unos 800 kilómetros hasta Babilonia, ahí lejos de su país, separados de sus padres y de sus costumbres y de su idioma. La fe de este Daniel y de sus amigos fue probada tremendamente. Allí, en ese nuevo entorno, los babilonios comenzaron un proceso que apuntaba a cambiarles a estos jóvenes su mentalidad, sus costumbres, la misma religión y el estilo de vida. En otras palabras, les estaban llevando a un lavado de cerebro, pero también a un cambio de vida, a un cambio de religión. ¿Y cómo lo hacían? Dándoles educación caldea, estaban dándoles otros nombres y llevándolos a cambiar hasta la dieta. Y la dieta no era para algo, ¿cómo se dice? Para físico solamente, sino también tenía que ver algo religioso eso. Sin embargo, aquí vemos que Daniel no cedió a la presión de un cambio de estilo de vida, de mentalidad, de convicciones, de valores. Daniel encontró más bien la manera de vivir según las normas de Dios, en una cultura que no honraba a Dios. Aún si esto le significaba enfrentar un sufrimiento doloroso a manos de hombres crueles y sin misericordia, él estaba dispuesto a vivir una vida que marcaba la diferencia. Si alguien a esta altura también tenía razón para amargarse, como en el caso de Josecito, entonces odiar su entorno, odiar sus enemigos, odiar hasta, yo no sé, al mismo Dios, por permitir que estas cosas ocurrieran, yo creo que tenemos en Daniel un candidato para amargarse. Sin embargo, este hombre permaneció firme en estas circunstancias complicadas. Hoy en día escuchamos de gente que solo con esta pandemia ya están dejando a Dios, ya están haciendo compromisos, ya caen en adicciones, ya caen en pecados tremendamente, no permanecen firmes. Ahora, en cualquier momento de la vida tenemos que permanecer firmes. Así es como Dios nos está invitando a hacerlo. Cada vez, ahora mire esto, cada vez que las creencias de Daniel fueron desafiadas y cuando todo parecía en contra de Daniel, y usted tiene que leer la historia, no tenemos tiempo así a la rápida aquí, pero cada vez que Daniel era desafiado en cuanto a su fe y él permanecía firme, el Dios, el creador del cielo y de la tierra, se manifestaba con poder en su vida. Y Daniel, esto es lo fantástico, es que salía de esa situación fortalecido y con mayor discernimiento espiritual. Y en vez de que la gente lo acorralara después, más bien, él salía, era influyendo en reyes y en toda una nación. Al leer la historia de Daniel en el Antiguo Testamento, aprendemos que en todo tiempo Dios ha estado buscando y está buscando hoy
también a mujeres y hombres como Daniel, gente que entiende los principios bíblicos y que se propone seguirlos de todo corazón para mantenerse con fuerza. Oye, hay gente que llega y creo que Yesid decía, usted ya está todavía como con tanto ánimo. Carambas, ¿por qué no lo tienes? ¿Por qué no lo tenemos todos? ¿Me hago entender? Yo creo que si usted llega y se para delante de la cruz y ve lo que Cristo hizo por usted, ahí debería colgar usted. Y ahí desde allá, y él no merecía eso. Y cuando él está en la cruz y llega y nos extiende la mano a nosotros, usted, oye, no le prende ahí a un fuego allá adentro, ¿cierto? Usted quiere seguir adelante y decir, Señor, yo quiero seguirte fielmente. Ayúdame, Señor. Yo quiero permanecer firme hasta el final, porque ay, yo no tengo que ganarme el cielo con mi firmeza, pero por ese amor, esa entrega de Dios, eso es suficiente motivación para que yo quiera seguir corriendo hasta el último minuto, porque Él merece eso. Yo estoy enamorado de Él, yo estoy cautivado por su amor, su misericordia. Hoy estamos peleando tantas cosas idiotas entre nosotros y nos preocupamos por cosas nada esenciales, cuando en realidad hay algo por lo cual podemos estar apasionados, como dice Romanos capítulo 12, versículo 11, que nosotros debemos ser fervientes en espíritu y en lo que merece atención o fervor, que lo hagamos sin pereza. Ahora, si seguimos el ejemplo de de Daniel, abrimos nuestra vida a un tremendo potencial para influir en gran manera sobre todos aquellos que nos rodean y daremos honor y gloria a Dios, porque eso lo vemos en la vida de Daniel. Él, donde permaneció firme, se le abrieron puertas para influir en gente de una manera que esta gente terminaba dándole la gloria a Dios. Recuerde también la historia de los amigos de Daniel, que cuando ellos dijeron, bueno, si nos manda al fuego, que nos mande al fuego, y si Dios nos rescata, bien, y si Dios no nos rescata, también bien, pero nosotros no vamos a renunciar a los valores que conocemos y que nos dan vida a nosotros. Y finalmente el rey es el que mismo tiene que reconocer y decir, esos tienen un Dios diferente, un Dios todopoderoso, y después hace un decreto para que todos no hablen mal de ese Dios de los judíos, de estos amigos de Daniel. Hoy también vivimos en tiempos que desafían nuestra fe, nuestro estilo de vida, nuestros valores. Vivimos en una sociedad que quiere influir en nosotros con valores antibíblicos. Aún en medio de la pandemia hay un bombardeo de valores antibíblicos. Y si nosotros no marcamos la diferencia, ponga cuidado, si nosotros no marcamos la diferencia, entonces otros van a marcar nuestra vida y los resultados pueden ser bastante dramáticos. Así que Dios nos llama a nosotros a ser gente hoy que marca la diferencia. Ahora, yo quisiera leer otra cita, Daniel capítulo 6, versículo 4, y después entrar rápidamente. Yo sé que el tiempo corre y en esto de Zoom lo mejor es siempre corto y no tan largo, pero y ojalá podamos un día vernos otra vez y así ya todo sería mejor, ¿no es cierto? Pero mire, Daniel 6, 4 dice, pero no pudieron encontrar ningún motivo de acusación ni evidencia alguna de corrupción, por cuanto él era fiel, y ninguna negligencia ni corrupción podía hallarse en él. En otras palabras, este era un hombre irreprochable. Pero la pregunta es, ¿cómo podía Daniel en esas circunstancias, cautivo en una cultura diferente, donde lo estaban acosando para que cambiara hasta su propia religión, sus valores,
tenía enemigos que lo rodeaban porque obviamente por ser fiel ellos prosperaban y otros los envidiaban, los querían también eliminar. ¿Cómo podemos sobrevivir usted y yo en circunstancias como esas? Yo propongo las siguientes 4 cosas. Así que aguánteme un ratico, yo voy a tratar de ser breve y volar, pero estos son puntos que yo considero son importantísimos hoy en día para cada uno de nosotros para permanecer firmes y caminando hacia adelante, cumpliendo la misión de Dios, glorificando a Dios y llegar bien al final. Primero, Daniel era un hombre con claras convicciones. Lo notamos en toda la historia. Este hombre tenía claro quién es Dios. Él sabía cuáles eran los valores, las convicciones que él iba a seguir, por las cuales aún estaban dispuestos, él y sus amigos, a morir. Ahora, cuando leemos la historia de este joven Daniel, claro, nos preguntamos, ¿y de dónde sacó ese hombre de 14 a 17 años sus valores? ¿De dónde? ¿Cómo los formó? ¿Quién se los formó? Ahora, yo creo que podemos sospechar con mucha seguridad que este joven fue marcado en su hogar. Este joven estuvo preparado para enfrentar los desafíos que vivió en Babilonia. ¿Por qué? Porque en su hogar, sus padres y naturalmente la comunidad, pero en primer lugar, sus padres fueron elementos importantes en la formación de este joven. Ahora, en el libro de Daniel no hay directa referencia a sus padres. Yo entiendo eso. Sin embargo, podemos partir de esa premisa que la familia y en especial, como ya lo dije, los padres fueron determinantes en la formación de este joven Daniel. Sus valores y convicciones fueron primeramente formados allá en casa. Eso me lleva a pensar rápidamente a un ejemplo del Nuevo Testamento, y usted seguramente lo conoce, segunda de Timoteo, capítulo 1:5. Timoteo, un joven líder que acompañó a Pablo, el apóstol, en muchos de sus recorridos y llegó a ser también un líder después muy de confianza para Pablo. Pero allí dice, me acuerdo de tu fe sincera, pues tú tienes la misma fe de la que primero estuvieron llenas tu abuela, Loída, y tu madre, Eunice, y sé que esa fe sigue firme en ti. Entonces, aquí viene la abuela, la madre y el hijo, ¿no es cierto? De generación en generación, la fe, las convicciones, los valores fueron transmitidos. Así que la fe de Timoteo tuvo sus inicios en el hogar. Y pudiésemos seguir en otros ejemplos, pero no podemos entrar por el tiempo. Eso me lleva, naturalmente, este joven Daniel tuvo que tomar su decisión en algún momento, ¿no es cierto? La mamá, el papá, lo que sea, la abuelita, hacen su trabajo de invertir los valores de la manera correcta en la vida de un joven. Eso es muy importante. Eso es clave. Nosotros hoy viejos tenemos de verdad el llamado a mirar a la gente joven en vez de estar mirando, ay, es que otra vez aparece con ese peinado. ¿Sabe qué? Calle la boca y comience a ver cómo puede usted invertir valores esenciales en la vida de esos jóvenes y levantar a una generación firme en el Señor. Claro. Y el segundo punto aquí es muy importante. Daniel tuvo que tomar la decisión en el momento cuando los desafíos llegan a la vida de Daniel, cuando él está enfrentando la situación. Él tiene que ahora tomar la decisión y decir si va a abrazar esas convicciones o no. Ahora, reflexionemos. ¿Quién ha influido en la formación de sus convicciones y valores? Es importante. Hoy en día, más que nunca, tenemos que cuidar. ¿Quién nos inspira? ¿Quiénes son nuestros consejeros? ¿Cierto? Hay tanto en el internet, tenemos que filtrar. ¿Quiénes son la gente que de verdad está influyendo en tus valores, en tus costumbres? Hoy en día eso es súper importante. Ahora, como viejo otra vez, tenemos una responsabilidad como padres de invertir en nuestros hijos. Ahora, no se lo deje todo a la iglesia, y especialmente en esta pandemia, la iglesia no puede hacer mucho por los hijos en ese sentido. Son los padres, usted tiene que modelarlos y enseñarlos.
Pero usted como padre también, por favor, revise quién ha influido en tu vida. Y más todavía, aunque sea usted viejo, quién te está influyendo hoy. Porque valores una vez establecidos no significa siempre existentes o que permanecen ahí. Esos tienen que constantemente ser alimentados por medio de las fuentes correctas donde nosotros podemos fortalecer nuestras convicciones que en tiempos de crisis nos llevan a tomar las decisiones correctas que finalmente nos ayudan a sobrevivir y no solo a sobrevivir, sino también a dejar huellas dignas de ser seguidas. La otra cosa que veo en Daniel y que yo creo que es importante. Entonces, la primera es tener convicciones, pero vea de dónde vienen tus convicciones, si son bíblicas, si tienen fundamentos, si esas convicciones de verdad valen la pena hasta morir por ellas. La segunda es Daniel vivió su integridad aún en lo secreto. Otra vez el tiempo nos corre, esto es un estrés adicional, ¿no es cierto? Pero bueno, Daniel vivió su integridad en lo secreto. No solamente mostraba, como se dice, una vida aparentemente cristiana, sino que él vivía sus valores en lo secreto. Y mire, Daniel fue levantado a una posición alta de autoridad en el reino. Y estando en ese tipo de posiciones, es fácil caer en la tentación de usar esos puestos para su beneficio personal y abusar de la autoridad, que tanto escuchamos eso, de esa enfermedad hoy en día, más común en la iglesia de lo que a veces queremos aceptar. Y yo sé que esto a veces reacciona a la gente. ¿De verdad? Sí, claro, porque cuando tenemos posiciones a veces empezamos a abusar, porque nos creemos la última Coca-Cola en el desierto y olvidamos que somos siervos de Dios y siervos para Dios y para la iglesia. Y nosotros tenemos que entender que nuestra vida tiene que vivirse en integridad, porque si aquí empieza a haber ¿cómo se dice? Una debilitación o esto empieza a desboronarse, entonces toda nuestra vida puede caer en el lugar equivocado. Daniel en su momento, y usted lo puede leer en Daniel 6, capítulo 6, versículos 5 al 6, que este hombre fue sometido a un examen muy profundo porque había gente que lo envidiaba a raíz de que tenía éxito y que tenía como, era el vocero, que escuchaba mucho el rey, consejero, y claro, él no dejaba que cosas malas ocurrieran y entonces, claro, dígame, un ministro en el gobierno que es íntegro y los otros ministros corruptos. Imagínense la guerra que le hacen al que es íntegro, ¿no es cierto? Así le ocurrió a Daniel y buscaron por todo lado para ver qué encontraban para acusarlo y eliminarlo. Y lo único que encontraron en el caso de Daniel era que él era un adorador del Dios de quien creó el cielo y la tierra. No encontraron otra cosa para denunciarlo legítimamente. Tuvieron que más bien elaborar una ley que impidiera que él pudiese adorar a Dios para encontrarlo adorando a Dios y ahí sí meterlo, no a la cárcel, sino a la fosa de los leones. Entonces nosotros vemos aquí que la vida en integridad es una fuerza y podríamos hablar mucho de esto, pero solo les hago una referencia aquí a 1 Timoteo capítulo 2, 1, perdón, sí, 2 versículos, ay, se me fue los versículos aquí. 1 Timoteo capítulo 1, versículos 18 al 20, donde dice: Timoteo, hijo mío, te doy estas instrucciones basadas en las palabras proféticas que se dijeron tiempo atrás acerca de ti. Espero que te ayuden a pelear bien en las batallas del Señor. Aférrate a tu fe en Cristo y mantén limpia tu conciencia. En otras palabras, viva en integridad. Pues algunas personas desobedecieron a propósito lo que les dictaba su conciencia y como resultado su fe naufragó, dice acá.
Himeneo y Alejandro son dos ejemplos. Yo los expulsé y se los entregué a Satanás para que aprendieran a no blasfemar contra Dios. Aquí nosotros encontremos que si usted quiere prosperidad en la vida, ¿verdad? Avanzar firme hacia adelante y no naufragar en cuanto a la fe, una vida íntegra es de suprema importancia tener eso pues presente. En Primera de Timoteo, capítulo 1, 18 al 20, alguien está preguntando ahí. John Maxwell en 21 leyes de liderazgo dice acerca de Daniel lo siguiente: la gente nos escucha debido a nuestra integridad. Él fue libre de culpa y digno de confianza aun cuando tuvo que reprender a los reyes. Mire, él no tenía temor de gente, sino más bien temor de Dios. Él era digno de confianza, o en otras palabras, irreprensible. Entonces, súper importante. Así que reflexionemos aquí un rato. ¿Cómo se ve su vida en secreto? En el área personal, en el área familiar, en los pensamientos, en temas de dinero. ¿Cómo está su vida en lo secreto? Entonces tenemos dos cosas de Daniel. Una, que él era un hombre con convicciones por las cuales valía la pena morir. Ese tipo de convicciones las tenemos que aclarar usted y yo en nuestra vida. Segundo, él era un hombre que vivía en integridad aún en lo secreto. Y después vemos que Daniel, tercer punto, era un hombre que tenía una relación cercana a Dios. Si usted lee por lo menos los capítulos 1 al 6 de Daniel, que eso no le toma mucho más que media hora, usted va a encontrar que este hombre en una y otra ocasión estaba orando. Este hombre tenía una conexión con Dios. Cuando se trataba de interpretar sueños, él oraba y le preguntaba a Dios. Cuando era atacado, cuando era desafiado en cuanto a su fe, y dice ahí que él acostumbraba a orar en aquella ventana. Él tenía hasta un lugar muy específico con una ventana hacia Jerusalén. Y usted no tiene que tener una ventana hacia Jerusalén, pero por lo menos tenga un lugar y un tiempo donde usted puede, y que sea regular, que sea una costumbre. Y este hombre la tenía, él tenía esa relación con Dios y la cuidaba. Mire, en esta pandemia es fácil dejar de leer Biblia, es fácil de orar, dejar de orar, es fácil de tantas cosas, ¿no es cierto? Porque no nos estamos reuniendo, no nos están, bueno, nos estamos reuniendo vía Zoom, pero eso a veces es como se dice sí y no, y gracias a Dios que lo hay, pero sí, a veces la tentación a no ser tan firme en esto y buscar de Dios es fácil. Y si usted es líder o pastor, es peor todavía, porque solamente está leyendo la Biblia es para predicarla y no para usarla como alimento suyo. Usted tiene que estar cuidando su relación con Dios, aunque tenga una gran cantidad de responsabilidades, como en el caso de Daniel. No pierda esos tiempos de oración, de adorar a Dios. Ahora, pudiésemos hablar de orar. ¿Qué significa eso? Porque a veces nosotros pensamos en orar y eso a veces es solo una lista de mercar que presentamos a Dios. Pero oración es mucho más, es estar en su presencia, es disfrutar su presencia, es escuchar su voz, es también dejarse reenfocar, es adorarlo de las diferentes maneras. Yo creo que eso es súper importante. Mire, alguien en una placa leyó o había una placa por ahí colgada en una pared que decía lo siguiente: si te espera un día muy atareado, entonces ahorra tiempo valioso dejando a un lado tu tiempo a solas con Dios. Firmado Satanás. Y yo creo que él está buscando eso, que nosotros dejemos de estar conectados con Dios. Porque mire, ¿de dónde podemos obtener agua fresca para nuestra vida? Nuevo impulso, nueva visión, nueva pasión, nueva candela de la presencia de Dios. Lea el libro de los Hechos y usted va a darse cuenta
que la primera iglesia allá en el libro de los Hechos andaba ferviente, andaba encendida. ¿Por qué? Porque andaba conectada con Dios. Pero otra vez, aquí no como una relación legalista, no como una lista de mercar que presentamos delante de Dios todos los días, ¿cierto? Y que es religiosa, huele a no sé qué, a incienso y todo, pero no tiene efectividad. Yo con mi esposa no tengo, digamos, una relación legalista, ¿cierto? Es una relación de amor, es una relación distensionada, es de conexión y seguro hay que hablar y tengamos una relación así bien chévere delante de Dios, aleluya. Es libre de legalismos y libre de rituales todos raros que más le dan a uno asco que conexión con Dios. Yo creo que tenemos que aprender a tener una conexión viva con el Altísimo. Y si usted que está aquí en esta reunión de Zoom no se ha conectado con Dios ni una vez en su vida y escucha hoy, usted dice, yo quiero conectarme con Dios, entonces hoy es un buen día. Mire, usted puede orar y decir, Padre Celestial, me arrepiento de mis pecados, vuelvo a ti y me propongo seguir a Cristo todos los días de mi vida. Ten misericordia de mi pecador. Ore una oración así y entregue su vida al Señor y busque naturalmente ayuda de otros cristianos que te pueden encaminar en ese camino con Dios. Reflexionemos, ¿qué hace usted para mantener su relación con Dios ferviente? ¿Necesita usted conectarse, usted creyente, con otro creyente para que oren juntos, para que se animen mutuamente? Ustedes están orando, que sea un tiempo no religioso, pero uno de verdadera conexión, donde nos animamos mutuamente a conectarnos con Dios, a ser fiel, a amar a Dios, a adorarle de todo corazón. ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo lo estás haciendo? Súper importante. Y si no lo has estado haciendo, ¿cómo lo vas a hacer? ¿Y cuándo lo vas a hacer? Supremamente importante. Y déjeme terminar con esto. Yo sé que el tiempo ha avanzado, pero Daniel también tenía buenos amigos. Mire, ¿qué tenemos de Daniel? Primero, él era un hombre con convicciones. Él era un hombre que vivió su integridad en lo secreto. Él era un hombre que tenía una conexión con Dios viva. Y ahora, amigos, y yo no estoy, este orden no, en realidad no es un orden de mejor a peor o de peor a mejor. Este es como si son 4 elementos que usted debe considerar en su vida. Pero Daniel es un hombre con buenos amigos. Y ahora yo le digo, una de las quejas cuando yo hablo con otros que están en mi edad es la soledad, pero también hay muchos otros, mucho más jóvenes que hoy en día hablan de la soledad. Y eso es terrible, eso es terrible. La falta de amigos a veces hay más enemigos que amigos. Necesitamos amigos en la vida cristiana y necesitamos más padres que hijos mayores en la iglesia. Hay muchos hijos mayores en la iglesia que solamente a veces están pegándole al hijo que viene oliendo a cerdo porque sí tomó decisiones incorrectas, pero el padre lo abraza y le da otro chance para seguir adelante. No necesitamos hermanos mayores, necesitamos buenos amigos. En la carrera de la vida necesitamos de otros que nos ayuden a llegar a donde queremos llegar. Si queremos cumplir con el llamado de Dios para nuestra vida y con la obra que Dios pensó para nosotros, entonces necesitamos estar primeramente, sí, con Jesús, pero también necesitamos a otros con sus dones, con sus capacidades, su personalidad, ¿no es cierto? Para que nos complementemos los unos a los otros. La Biblia en el Nuevo Testamento habla mucho de ese ministerio de los unos para con los otros y de esa dinámica en sí. Perdónense los unos a los otros, sírvanse los unos a los otros, ámense los
los unos a los otros. Hay como 21 que no se repiten y como 80 de esos que son versículos que hablan de esa dinámica. ¿Por qué? Porque yo necesito al otro y el otro me necesita a mí. No aquí hay uno que es mejor que el otro. Estamos en la misma. El Señor es Jesús. Ese es el Rey. Él es la cabeza de la iglesia. Pero nos necesitamos los unos a los otros. Y yo creo que nosotros tenemos que aprender a vivir esa dinámica de los unos para con los otros. Ahora, es muy importante que tengamos los amigos correctos, eso es verdad, pero los necesitamos que nos acompañen en esta vida para poder avanzar, estar firmes, poder ser animados mutuamente y tener éxito en la vida. Mire, yo pudiese hablar de muchos en la Biblia de cómo fueron afectados por sus amigos, pero solo menciono uno, y es David. David, su éxito, su impacto, y que estemos hablando de hoy, todavía hoy día de este hombre, yo creo que mucho se debe, claro, a su relación con Dios, definitivamente, pero yo creo que mucho también se debe a los amigos que él permitió que lo rodearan y que le ayudaron a avanzar. Y recuerde, él tenía un Jonatán como amigo íntimo, alguien en quien confiar completamente, quien lo defendió de la ira de Saúl, del papá de Jonatán. Esto era un amigo que prefirió darle espacio a David que pelear contra David por permanecer o ser el siguiente rey. David también tenía un equipo de trabajo, hombres valientes, leales, gente con la cual podía alcanzar grandes cosas y que lo acompañaron. Él no fue a la guerra solo, él tenía un equipo de trabajo en el cual podía confiar y quienes estaban dispuestos aún a dar su vida por este David. Y había otro personaje muy interesante en la vida de David y ese era Natán, un mentor, alguien quien podía confrontarlo, una persona que le ayudaba a ver lo que él no veía y que le colaboraba para permanecer enfocado en lo trascendental, en lo esencial. Reflexionemos para terminar, ¿qué tipo de amigo es usted para otros? Pero también, ¿tiene usted amigos en los diferentes niveles de amistad y conexión? ¿Qué puede hacer para desarrollar usted amigos, amistades de valor? ¿Qué desafíos cree usted que debe enfrentar para tener esos amigos? Yo sé, entiendo que a veces no es fácil, pero debemos empezar en algún lado y no todos son íntimos, eso es la verdad también, pero tenemos que tener amigos, gente que nos ayuda a avanzar. Así que yo les recuerdo una vez más, 4 cosas que yo observo, y seguramente hay más en la vida de Daniel, que nos pueden ayudar en tiempos difíciles a permanecer firmes, enfocados en lo esencial, siendo colaboradores en el cumplimiento de la misión de Dios. 1, convicciones. ¿Cuáles son tus convicciones? Personales, pero ¿cuáles? Si usted es padre o usted es un cristiano ya caminado, ¿no es cierto? ¿En quién estás invirtiendo para que ellos formen valores firmes? Lo segundo, tu integridad, cuida tu vida, no caigan las trampas del diablo. Pídale a Dios que te ayude a vencer toda tentación, que en esas tentaciones usted siempre pueda encontrar la estrategia divina para enfrentarla y vencer. Viva una vida limpia, irreprochable delante de Dios y delante de la gente. Tenga conexión con Dios, cuide su relación con Dios más que cualquier otra cosa. Y 4, oye, ¿quiénes son tus amigos? ¿Quiénes son? Usted no puede ser llanero solitario, cristiano llanero solitario, eso no puede haber, eso no lo hay, nosotros hemos sido, y esta pandemia nos ha mostrado que necesitamos del uno y del otro. Eso vía Zoom, sí, lindo y bonito, pero cuánto aprecio y voy a apreciar ese momento cuando nos podamos sentar a tomar juntos una taza de café o ir juntos al Neusa y disfrutar por allá la naturaleza y el sol y el viento y poder hablar de Dios y el mundo, porque necesitamos eso los unos para con los otros. Y termino con una cita para desafiarlos, y esta no tiene que ver con Daniel, pero es otro hombre
que vivió una vida determinante y muy entregada a las cosas de Dios, y usted va a tener que tomar esa decisión también. Está en Josué capítulo 24, 14 al 15. Dice: ahora pues, teman al Señor y sírvanle con integridad y con fidelidad. Quiten los dioses que sus padres sirvieron al otro lado del río y en Egipto, y sirvan al Señor. Y si no les parece bien servir al Señor, escojan hoy a quién han de servir, si a los dioses que sirvieron sus padres, que estaban al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitan. Pero yo y mi casa serviremos al Señor. Que Dios nos ayude a tomar esas decisiones. Dios les bendiga y muchísimas gracias por su atención y paciencia. Pastor Pablo, muchas gracias por esa palabra de bendición, de edificación. Dios lo siga bendiciendo, guardando. Qué honor tenerlo al lado de nosotros, de verdad. Dios lo siga bendiciendo.